El plato fuerte. Y destacar que la oposición no se ayuda, porque se la han pasado diciendo priistas, panistas y perredistas que no quitarían los programas sociales, pero ya se lanzaron en contra del Fondo de Pensiones del Bienestar, que es un fondo para garantizar que los jubilados tengan acceso a una pensión al 100% de su salario, ¿no? Entonces, si quieren o no quieren el apoyo a la población. De entrada ya fueron a la Corte a establecer este mecanismo en donde se quejan y quieren que estos ministros declaren inconstitucional este Fondo del Bienestar. Aquí está parte de lo que dice Rubén Moreira, es el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, porque se juntaron los diputados priistas, panistas y perredistas ahora para interponer este recurso. El gobierno está quebrado y por lo tanto anda buscando dinero en todas partes. Y ahora se le ocurrió ir a tu cuenta personal de Afore, a tu patrimonio, y sacar el dinero de ahí para llevarlo a un fideicomiso y utilizarlo en otra cosa. Hace una semana se presentó una iniciativa en la cual se otorga el derecho al gobierno de indagar cuánto dinero tienes en tu Afore y sacarlo. Si tienes más de 70 años, eso puede suceder. Sobre todo si la cuenta está inactiva. El día de hoy, nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad. Me refiero al PRI, PAN y PRD. Fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que evite este atraco. Dice muchas mentiras el diputado del PRI, Rubén Moreira. Hay que recordar que él fue gobernador de Coahuila, después de que su hermano Humberto también lo fue, o sea, todo quedó en familia. Pero los propios panistas en su momento decían que Rubén Moreira era un ladrón que había endeudado a la entidad, pero ahora están hermanados, ¿no?, en esta causa de sálvese quien pueda, priistas, panistas y perredistas. Entonces, bueno, ahí están los argumentos que están llenos de mentiras, porque no se le va a quitar el dinero a nadie, al contrario. Este Fondo de Pensiones del Bienestar está fondeado, entre otras cosas, con decomisos al crimen organizado, y también está este asunto de las cuentas inactivas que hoy tenían las Afores privadas o siguen teniendo, hacen sudar el dinero y no le han entregado estos fondos al IMSS, ya tendrían que haberlos entregado. Entonces, si uno tiene dinero en una Afore, en cualquier momento, a partir de su jubilación, puede exigir que se le entregue. Eso no tiene mayor problema, pero parte de lo que dice el presidente es que precisamente estos priistas cínicos que hoy se están quejando son los mismos que hicieron un sistema muy injusto, en el cual el trabajador, si ganaba 100,000 pesos, bueno, 100,000 es muchísimo hoy en día, si ganaba 10,000 pesos mensuales, pues solo se jubilaba con 3,000, es decir, con el 30% de su salario. Así que los priistas han sido parte del problema, no de la solución. En la época de Zedillo se hace una reforma a la Constitución para que el trabajador, al pensionarse, no reciba todo su salario, sino que al pensionarse recibe el trabajador alrededor del 30% de su salario. No puede haber una política más antiobrera que esa. ¿Quiénes aprobaron esa reforma? Los mismos del bloque conservador. Ahí también entregaron los fondos de pensiones a las Afores, privatizaron las pensiones y a los grandes financieros les dieron el manejo de las pensiones de los trabajadores. Dicho sea de paso, a partir de ahí, el manejo de ese dinero les dio
muchísimas ganancias a los financieros porque cobraban porcentajes excesivos de comisión. Viene Calderón y hace lo mismo, pero con las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. En 2007, lo mismo, entrega las pensiones a Afores y igual, un trabajador al servicio del Estado, un maestro, un oficinista, al terminar, no puede recibir completo su salario al jubilarse, sino 30%. Bueno, y este tema de las pensiones progresó durante la administración del presidente López Obrador. Se estableció una ley en donde los propios empresarios también están obligados a fondear a los trabajadores para garantizarles una pensión mucho más digna, pero no fue suficiente. Se llegó más o menos al 60% del salario. Y bueno, pues habla López Obrador de este compromiso. Dice, si nosotros estuviéramos tomando dinero ajeno para hacer obra pública, hospitales, autopistas, pues uno podría incluso de alguna manera debatir ese tema, pero no estamos tomando dinero para desviarlo en otros asuntos. Se llegó a decir por parte de la oposición que supuestamente era para fondear las obras públicas, terminar Dos Bocas y todo esto. No, no, no. Aquí estamos hablando de un fondo para beneficiar a los propios trabajadores. Llegamos nosotros y teníamos que enfrentar eso. Se nos presentaron condiciones para buscar una opción que no fuese tan radical. Se habló con el sector empresarial para que aumentaran sus cuotas de pensiones para sus trabajadores. Y fue algo muy importante porque los empresarios aceptaron aumentar su participación. Es algo que hay que reconocerlo. Pero aún así, con ese aumento, el que se jubilara ya no iba a recibir el 30, sino el 45%. De todas maneras. Entonces, ¿qué otra cosa hicimos? Se redujo el cobro por comisiones, se definió una fórmula y eso ayudó porque con esa reforma que se propuso en el 2020, a la fecha se han ahorrado 40,000 millones de pesos y calculamos que para el 2030 el ahorro, solo por bajar las comisiones, va a ser de 160,000 millones de pesos. Bueno, pero ya cuando tenemos la mesa servida prácticamente para que opere el fondo, llega la oposición a quejarse ante la Corte. Insisto, no se ayudan. Además lo hacen en campañas electorales cuando dijeron que ellos están por beneficiar a la gente y que no van a quitar programas sociales. Bueno, ¿qué hay de las pensiones a las que los mexicanos trabajadores deberían de tener acceso? ¿Por qué atacar esto? ¿Por qué atacar la idea? ¿Por qué no ver el cómo sí? Entregarle más a la base trabajadora y a la base que ya pues se ha jubilado en función de un gran esfuerzo, ¿no? Pero bueno, insisto, no se ayudan. El presidente, desde mi punto de vista, otra vez le ponen un pase para gol y critica la actitud de esta oposición. Entonces la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones. O sea, yo no sé, de veras, no los entiendo. Porque, a ver, dicen, se van a robar
las afores, te van a dejar sin pensiones. Además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores. Es pensión para pensión. ¿Cuánto iban a recibir el 1 de julio y cuánto van a recibir con el fondo de pensión? Este es el último salario. Entonces, este es el complemento. Entonces, aquí está el complemento. Para llegar a 100, Fondo de Pensiones de Bienestar. Último salario, 6,800. Iba a recibir 4,000, ¿no? 61.2. Este es el complemento, 2,600. ¿Para qué? Para que reciba el 100. Bueno, hay que destacar que las políticas públicas, aquí estamos en la 1, y ya nos vamos a esta cámara, les decía que las políticas públicas que han sido tan criticadas, que la oposición se ha rasgado las vestiduras, pues resulta que han tenido un efecto muy importante en reducción de la pobreza, de la desigualdad, y hoy destaca el Financiero un dato que también es muy trascendente. Y en primera plana, insisto, el Financiero, pues si uno lo lee con sus opinadores, columnistas, odian a la 4T, pero pues hay que destacar ciertos datos que nos permiten entender cuál es la realidad. Y el Financiero en primera plana dice, declina pobreza laboral a mínimo de 15 años. Tenemos menos pobreza laboral. Destaca este diario, de acuerdo a datos de Coneval, la pobreza laboral cayó a su nivel más bajo en 15 años, tras disminuir 1.9 puntos porcentuales en el primer trimestre contra igual lapso de 2023, al ubicarse en 35.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día a la amplia mayoría de la población su salario le alcanza para más de una canasta básica, es decir, pues le alcanza cuando menos a la gran mayoría de la población para subsistir, cosa que no sucedía en el régimen neoliberal. Bueno, y este dato también lo destaca el presidente López Obrador como una muy buena noticia. Ayer hubieron datos del Coneval, se redujo la pobreza laboral en México, como no sucedía en muchísimos años, desde que se tiene registro. Es buena noticia, ¿no? Porque tiene que ver con todos y sobre todo con la gente pues más necesitada. Si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros, a todos. 35.8, no se veía esto desde que se tiene la serie, ya vamos bien. Esto es de los gobiernos. Pobreza laboral, Calderón 40.5, con Peña 42.5, con nosotros 37.3. Tiene varios distintivos, varios sellos la administración del presidente López Obrador. Ha sido un presidente que ha hecho valer la expresión por el bien de todos, primero los pobres. Ha sido un presidente austero que ha combatido la corrupción, un presidente que ha hablado sin medias tintas, que rompió este paradigma que había de ir de la mano con los medios tradicionales de comunicación, que al final eran los que mandaban y eran representantes de otros grupos de interés. Marcó una línea divisoria entre lo público y lo privado. También acotó a los traficantes de influencias, a los delincuentes de cuello blanco, y otro de los distintivos, otro de los sellos que quiere marcar, y así lo expresa en esta mañanera, es que pretende que se cierre toda la administración sin un solo acto de autoritarismo ni represión. No Aguas Blancas, no Acteal, no Atenco, tampoco hemos tenido episodios como el de Ayotzinapa. Al contrario, se ha buscado que se sepa la verdad y castigar a los responsables. Parte de lo que reflexiona López Obrador. Pues todo el mundo se manifiesta y tiene libertades de hacerlo. Lo único que les pedimos es
que no haya violencia. Yo quiero, y desde luego que lo vamos a lograr, porque ya pasamos bastante tiempo y circunstancias también difíciles y nunca hemos caído en una provocación. Y quiero terminar el gobierno sin un solo acto de represión, sin una masacre, sin desaparecidos, con paz, con tranquilidad, pero al mismo tiempo sin autoritarismo. Nosotros pensamos como piensa el pueblo. El pueblo piensa de que si hay violencia es porque no se están atendiendo las causas.